Bueno, bienvenidos a este nuevo video, en realidad una especie de podcast en el que vamos a estar abordando, como indica el título, eh, el texto fundante de la cultura occidental. Por eso es tan importante la Ilíada, porque es lo primero, digamos. Se puede entender como el primer texto literario occidental, lo que le da un origen a una cultura determinada, que es la nuestra, y que sigue teniendo tanta importancia y es tan útil entenderlo, ¿no? Para lo que vendría y para lo que conforma a una cultura determinada, en este caso occidental. Y como hay que hacer con cada texto literario, antes de abordarlo y antes de entenderlo, es aproximarnos al contexto en el que aparece la obra esta. Siempre que quizás por ahí el ejemplo de la literatura argentina, para entender quizás el Matadero, el Facundo, hay que entender lo que pasaba en el contexto histórico, lo que pasaba con temas relacionados a la política, a la sociedad, a la economía. Entonces, a partir de comprender estas cuestiones, uno puede realizar un análisis literario. No se puede realizar un análisis literario sin conocer todas estas cuestiones, porque si no estaríamos analizando sobre la nada, ¿no? Hay que tener una base para analizar dichas obras. Por eso, bueno, lo que pretendo hacer en este podcast es analizar todos los elementos que conforman y rodean y nutren a la Ilíada, que es la obra de la que vamos a estar hablando hoy. Y para empezar, tenemos que ubicarnos en el tiempo. La Ilíada es un texto de Homero que surge en una etapa más o menos aproximadamente en el siglo XII a.C. Y si nosotros tomamos el siglo XII para adelante, tenemos lo que es la etapa mitológica, ¿no? Que empieza, o no empieza, digamos, pero bueno, la abordamos desde este punto, pasando por Homero hasta el siglo VIII, y que va a durar hasta la etapa filosófica, ¿no? Cuando aparecen los presocráticos. Que los presocráticos van a entender el origen del cosmos, van a explicarlo desde el logos, que es explicarlo desde la lógica, ¿no? Pero esto no quiere decir que la etapa mitológica se haya finalizado en estos siglos, octavo o séptimo, sexto, cuando aparecen los presocráticos, sino que el mito sigue, no es que muere ahí. Pero en esta etapa del siglo XII, pasando por Homero al siglo VIII, la verdad y el conocimiento era explicado a través del mito, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que entender es qué es el mito. El mito es el elemento central de esta literatura conformada en primera medida por la Ilíada y la Odisea. Entonces, para explicarlo a grandes rasgos, vamos a decir que un mito es algo extraordinario, es algo fuera de lo común, algo que nos deja sin palabras, digamos, en las que van a intervenir seres sobrenaturales, héroes, dioses, semidioses, ¿no? Y es algo que quizás se aleja un poco de la razón. Pero bueno, para los griegos era algo creíble, era una tradición, y es lo que conformó su cultura. Para entender el mito hay que tener en cuenta la cuestión del paso del tiempo también, porque los hechos que ocurrían en esa época no ocurrirían más, o también podría ser algo que ocurriría en el futuro. Pero bueno, los griegos creían en esto, así que por eso es importante entender la cuestión del mito. La Ilíada es un texto mitológico, es una obra que tiene muchos elementos mitológicos y para los griegos era algo creíble, ¿no? Por eso decimos que la Ilíada como primera instancia, después vamos a analizar otras partes, es un texto mitológico. Entonces podemos empezar a hablar de algunos mitos, ¿no? que son importantes para entender la Ilíada, como por ejemplo el mito fundacional de Grecia, ¿no? Y acá nos vamos
a remitir al mito en el que, bueno, durante la época de bronce, más o menos en el 3000 a.C., me salgo un poco de la etapa histórica de la Ilíada, pero para explicar eh, lo que se creía, ¿no?, en esa época. Vamos a decir que Licaón, el rey de Arcadia, provoca la ira de Zeus, que, bueno, Zeus en este caso sería el dios del todo, digamos, el dios más grande. Hay muchos dioses en la antigua Grecia, por eso decimos que es una cultura politeísta. Bueno, el Licaón, rey de Arcadia, provoca su ira, la de Zeus, cuando sacrifica un niño, ¿no? Entonces Zeus lo castiga convirtiéndolo en lobo. De ahí Licaón viene licántropo, ¿no? Así como, bueno, lo hizo con sus hijos también. Luego Zeus regresa al Olimpo y con la idea de exterminar la raza humana. Esta es la idea que él tenía por su enojo. Así que lanza un diluvio. Bueno, hay unas personas que se han salvado de esto. En este caso Deucalión, que vivía en las altas montañas y fue advertido por Prometeo, junto con su mujer Pirra, ¿no? Deucalión, rey de Eftía. Al ser advertidos, construyen un arca y naufragan durante 9 días, hasta que llegan a Delfos, ¿no? Y allí lo que hacen es consultar al oráculo de Temis, que les dice que para repoblar la tierra deben arrojar los huesos de su madre por sobre sus hombros. Y bueno, acá entra la cuestión de la interpretación connotativa que le damos al mito. Porque ellos interpretan que Gea era la madre tierra. Por eso cuando digo que debían arrojar los huesos de su madre, interpretaron que era Gea la madre tierra, ¿no? Entonces lo que hacen es arrojarlo piedras, como había indicado el oráculo. Entonces lo realizan y de esta forma lo que va a suceder es que de Deucalión se convierte en hombres y las piedras de Pirra en mujeres. Así es como van a repoblar la tierra. Esto era el mito fundante de Grecia. Además tuvieron sus propios hijos, entre ellos Helén, que se impuso por ser el más fuerte, y de ahí ya comienzan algunas aproximaciones, ¿no? Porque es de allí que los griegos se van a llamar helenos, ¿no? Por este hijo Helén. Lo que va a suceder luego es que Helén se va a unir a una ninfa llamada Orseis y va a tener 3 hijos. Entre ellos Doro, de ahí Dorios, que es un pueblo, Eolo, también por el pueblo Eolios, y Juto. Este último Juto es acusado por sus hermanos de robar objetos sagrados y se refugia en Atenas. Allí se va a casar con Creusa y tiene 2 hijos. Ión, que luego vendría el pueblo Jonios, o la sociedad de los Jonios, y aqueos, que, bueno, los aqueos, como vamos a ver en otros podcasts, en los que analizaré la Ilíada del canto 1 al 12 por un lado, y del canto 13 al 24. Esto va a ser en 2 podcasts más adelante. Los aqueos van a ser quienes batallen en esta guerra de Troya. Entonces, con este diluvio de Zeus importante, se da fin a la edad de bronce. Porque recuerden que, bueno, durante la época de bronce, como acabo de explicar, y se pasa a la de hierro. Esto es un acontecimiento importante en la cultura y en la historia de Grecia. Que se van a pasar a utilizar más armas de hierro. Entonces eso es como para entender lo que yo estaba explicando antes del mito, ¿no? Fíjense que acá aparecen algunas cuestiones inexplicables, como que lanzar piedras por sobre los hombros van a surgir hombres y mujeres. Pero bueno, es lo que se creía en esta etapa mitológica, que es fuerte hasta el siglo VI, VII, que aparece el choque entre el mito y logos, ¿no? Entonces los acontecimientos y la verdad va a ser alcanzada a través de la razón. Bueno,
Para, para entender también la Ilíada, cómo surge esta guerra, tenemos que remitirnos a otro mito. Seguimos con los mitos, que es el mito de la manzana de la discordia. Este mito cuenta que en una época muy lejana se festejaba el casamiento de Peleo y de Tetis, que eran los padres de Aquiles. Entonces, bueno, fueron invitados todos los dioses, las personas más importantes, a excepción de la diosa de la discordia, que no fue invitada por miedo a que genere algún confrontamiento, ¿no? Porque bueno, como es la diosa de la discordia, no se la invitó. Entonces ella, muy enfadada, decide vengarse y lo que hace es arrojar una manzana dorada que tenía inscripta una frase que decía para la más bella, ¿no? Entonces en la mesa de la celebración se encontraban algunas diosas de la mitología, entre ellas Afrodita, Hera y Atenas, ¿no? Entonces, bueno, ellas tres empiezan a disputar esta manzana porque obviamente querían sentirse las más bellas. Entonces interviene Zeus en este caso y elige como árbitro, como juez, a Paris, a Alejandro, que va a tener una participación muy importante en la guerra de Troya, como vamos a ver más adelante. Y Zeus, bueno, le ordena que elija a la más bella. Entonces, para persuadirlo, cada una de ellas le va a ofrecer algo a cambio. Atenas, diosa de la guerra, le va a ofrecer ser el mejor en la batalla. Hera, que es la mujer de Zeus, le va a ofrecer el poder, en el caso de que lo elijan. Y Afrodita le va a ofrecer a la mujer más bella. Y entonces, bueno, en este caso lo que va a hacer Paris es elegir a la tercera opción. Y bueno, cabe destacar que la mujer más bella de la Tierra en ese momento era Helena, conocida como Helena de Troya. El problema era que Helena era la esposa del hermano del rey de la comarca, digamos, que era esposa de Menelao. Entonces, bueno, algunas cuestiones, algunas versiones del mito dicen que Helena va a ir por su propia cuenta, otras dicen que la va a raptar Paris. Entonces, a partir de esto surge una problemática muy grande, porque Paris se va a llevar a Helena a Troya y obviamente Menelao con su hermano Agamenón van a intentar recuperarla, obviamente. Y además de recuperarla, es decir, en el caso de que se invada Troya para recuperar a Helena, esto va a servir también como un punto estratégico de comercio en donde está ubicado Troya, digamos. Entonces la invasión tenía no solamente el propósito de recuperarla, sino también algunos propósitos económicos. Y esto va a ser el mito que le da lugar a la guerra de Troya, que es el escenario donde se va a producir la Ilíada, digamos. Aunque el tema central de la Ilíada, como vamos a ver, no es la guerra de Troya, sino la cólera de Aquiles. Pero bueno, el texto se sitúa en la guerra de Troya. Entonces, obviamente por todas estas razones, y la tradición oral que toma Homero y escribe supuestamente la Ilíada, que fue, bueno, Homero fue un autor o fueron varios, no se sabe muy bien. Podemos decir que la Ilíada es un texto mitológico, ¿no? Es una obra mitológica. Esto por un lado. También podemos decir que la Ilíada es un texto histórico. Si venimos más a esta época, en 1870, un arqueólogo alemán llamado Schliemann, leyendo la Ilíada muy atentamente y muy detalladamente, realiza unas excavaciones en lo que hoy sería Turquía y descubre realmente las ruinas de Troya.
Entonces va descubriendo Troya 1, Troya 2, Troya 3, así, etcétera, hasta descubrir una Troya finalmente incendiada, ¿no? Bueno, y las descripciones de este arqueólogo coinciden en parte con las descripciones de Homero, ¿no? Luego lo que hace este arqueólogo es hacer el camino a la inversa del texto, es decir, finalizar en Micenas, que, bueno, el líder era Agamenón, ¿no? El rey. Y esto lo que le permite descubrir era que realmente existía una cultura micénica. Así que por este motivo histórico, este gran descubrimiento, podemos decir que, además de ser un texto mitológico en los que intervienen dioses, semidioses, hechos increíbles que nos dejan sin palabras, también la Ilíada es un texto histórico, lo cual le da verosimilitud. Y por otro lado, podemos destacar también que la Ilíada es un texto pedagógico. ¿En qué sentido pedagógico? Si leemos a un gran crítico de la cultura griega en su libro Los griegos, Quito, los griegos tomaban la Ilíada, tomaban este poema fundante como su Biblia y como su forma de vida. Así como también, obviamente, lo hacían con la Odisea, que se escribiría aproximadamente 50 años después, también por Homero, aunque se discuta su autoría. Y acá se nos abre una pregunta. ¿Es la Ilíada un reflejo de una sociedad griega o los griegos tomaban la Ilíada como forma de vida, como acá nos dice Quito? Yo creo que de las dos, ¿no? Homero, para escribirlo, toma cuestiones de la cultura griega de ese momento y, bueno, se van a reflejar en el texto, y luego, obviamente, los griegos de nuevas generaciones van a leerla y van a tomar su impronta para su estilo de vida. Es decir, porque en la Ilíada aparece la cuestión del héroe, ¿no? Que, bueno, obviamente es lo más destacado de este texto. El héroe era alguien a quien alcanzar, ¿no? Era un modelo de vida, que era alguien destacado por su superioridad militar, social, ligado a la nobleza. Era destacado por su coraje, por sus habilidades, por su valentía. Y esto está directamente relacionado, y acá introduzco la primera palabra en griego para analizar la Ilíada, que es la arete. La arete es la excelencia que un hombre puede alcanzar, ¿no? En tanto virtudes morales, físicas, intelectuales. La arete se demuestra a través de acciones, ¿no? A través de acciones extraordinarias que realice, como vamos a ver más adelante, algún protagonista. Y quien alcanza el arete quiere decir que ha superado los límites del humano, se volverá alguien extraordinario, alguien inolvidable. Entonces, como texto pedagógico está la figura del héroe, ¿no? A la que todo griego quisiera alcanzar. Así que, bueno, estas cuestiones como para empezar a entender un poco la Ilíada, ¿no? Para entender sus cuestiones de fondo. La Ilíada como un texto mitológico, como un texto histórico y como un texto pedagógico también. Seguimos adelante y vamos a hablar un poco más sobre este poema. El texto se sitúa como dijimos anteriormente, no hay que ubicarnos en un contexto histórico para entenderlo y entender qué se pensaba en esa época. Se sitúa durante la destrucción de la cultura micénica, justamente, aproximado en el año 1250 a.C. Y tuvo una transmisión oral durante muchos años, ¿no? Aproximadamente 300 años más. Homero toma esta cuestión de la tradición oral y decide escribirla, dejarla plasmada por texto, digamos. En el siglo XII se da esta destrucción o este colapso de la cultura mecénica durante la invasión de los dorios. Por eso yo explicaba en el texto, en el mito fundacional, que Helén
que fue el hijo de Pirra y de Deucalión. Tiene hijos, entre ellos Doro, que va a fundar los Dorios, el pueblo de los Dorios. Entonces durante este periodo se produce una serie de invasiones de los Dorios que destruyen la cultura micénica y bueno, ellos se asientan en Atenas. La cultura micénica estaba organizada en un gobierno monárquico en Micenas. Se dedicaban al comercio marítimo, ¿no? Por eso yo mencionaba lo de la invasión a Troya como un punto estratégico de comercio, ¿no? Comercio marítimo. Eran una sociedad guerrera que bueno, fue liderada por el rey Agamenón, los cuales destruyeron Troya, ¿no? Justamente en el 1200. Y a partir de aquí, los griegos, y esto es muy importante, se creerán que son descendientes de los dorios. Por lo tanto, todo lo extranjero se considerará bárbaro. Esto es como para empezar a acercarnos a la Ilíada, ¿no? Entonces, bueno, después, si leemos el texto atentamente, yo voy a cuestiones muy generales en este video, en este podcast en realidad. Vamos a encontrarlos en el texto con personajes que reflejan algunas cuestiones de roles en la sociedad griega antigua. Por ejemplo, el Anaxandrón. El Anaxandrón es el soberano de hombres, el caudillo. En la Ilíada es Agamenón, ¿no? Como acabo de mencionar. Que va a tener poder porque va a controlar a una gran cantidad de hombres. Luego aparecen los dignos de respeto, que son los ancianos. Podemos mencionar el caso de Néstor en la Ilíada. Los ancianos son respetados porque ellos tienen la sofía y la sofrosine. La sofía es la sabiduría en griego y la sofrosine es la prudencia, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que muchos de los personajes de la Ilíada van a acudir a su consejo, ¿no? Los ancianos son gente mayor que, bueno, que tienen estos dones por haber vivido una vida muy larga y prolongada. Luego, siguiendo con los dignos de respeto, vamos a tener a los mendigos, que, por ejemplo, un dios puede disfrazarse de miserable para probar la bondad de los dioses. Vamos a tener a los extranjeros, y acá entra la cuestión de la hospitalidad, la cenía, que es obligatoria por parte de quien la recibe. O sea, si un pueblo recibió un extranjero, tenía la obligación de darle hospitalidad, ¿no? Y esto es parte de la cultura griega. Ellos eran así realmente, por eso la Ilíada refleja un comportamiento social también. Luego tenemos a los suplicantes, que eran personas que se aferraban a las rodillas de quien suplicaban, pidiendo piedad. Puede ser a una persona, a una estatua o al altar de un dios. Por ejemplo, como lo hace Tetis con Zeus en el canto 1 de la Ilíada, como lo hace el sacerdote de Apolo, Crises, que se presenta como suplicante también en la Ilíada para recuperar a su hija Criseida. Luego tenemos a los demiurgos, que son los que hacen algo importante por el pueblo, por ejemplo los adivinos, los médicos, los sacerdotes. Esos son personas dignas de respeto también. O los saedas o rapsodas, que son los poetas. En este caso entraría Homero. Su arte les era dada por un dios, después lo vamos a analizar. Cantaban a través de un dios, por lo tanto su palabra era divina. Canta, oh musa, lo está haciendo a partir de que un dios, una musa, le da el poder de la palabra. Bueno, siguiendo con esta línea, vamos a mencionar, bueno, con respecto a los personajes, después lo vamos a ir analizando cuando entremos en el texto, ¿no? Ahora estamos por fuera del texto entendiendo cuestiones o elementos que nutren al texto de la Ilíada y cuestiones de contexto. La Ilíada forma parte de un ciclo de tanto la Ilíada como la Odisea, que son los conocidos, digamos, los que han llegado hasta nuestras manos. Comprendían un ciclo de 8 epopeyas, el ciclo griego, ¿no? La Ilíada era la segunda y la Odisea la séptima. El ciclo este estaba dividido en 2 partes. Hasta la quinta, o sea, de la primera a la quinta relataba la guerra propiamente dicha de Troya, y de la sexta en adelante
el famoso Nostoi, ¿no? El regreso de los supervivientes, sus posteriores viajes y muerte. Como vamos a ver seguramente más adelante con el tema de Ulises en la Odisea. Las epopeyas estas tienen tramas narrativas, pero están escritas en versos y tienen como referencia a los conflictos bélicos sucedidos alrededor del mar Egeo, ¿no? La Ilíada cuenta la historia in media res. In media res quiere decir que en medio de las cosas. Y lo importante es que va a contar lo que sucede durante 51 días del noveno año de guerra, que duró 10. La guerra de Troya duró 10 años, así como el viaje de vuelta de Odiseo va a durar 10 años, pero en la Ilíada nos situamos en 51 días nomás, de esta guerra que sucedieron en el noveno año, ¿no? Y comienza con la cólera de Aquiles, la Menis, y va a ser el tema central de este texto literario fundante de una sociedad, de una cultura occidental, como decíamos al principio. Y acá les tiro unos datos con respecto a la estructura de la Ilíada, ¿no? Que esto después, si les interesa, lo buscan porque quizás en un material audiovisual se entienda mejor, pero para dejarlo sentado acá, el poema cuenta con 15.963 versos de hexámetros dactílicos. Y esto si quieren lo buscan, que es más sencillo. Quizás no es tan sencillo y no vale la pena explicarlo acá. Se distribuye en 24 cantos y su versificación es cuantitativa. Y bueno, y para ir cerrando esta charla, este podcast introductorio a la Ilíada, este texto importantísimo que sirve para entender, digamos, un pensamiento, ¿no? Y a partir de esto analizar todas las obras que siguieron hasta el siglo XXI, porque mucho de ello va a estar en la Ilíada. Entonces, el que estudia literatura siempre comienza con esto, ¿no? Con la Ilíada y la Odisea, como para analizar y para entender la literatura en general. Bueno, y como hacían los griegos, ¿no? Que lo tomaban como un texto pedagógico, nosotros tenemos que hacer lo mismo, en este caso, y entenderlo bien porque ahí está la base de todo, digamos. Por eso es tan importante. Y algunas cuestiones centrales de la Ilíada, podemos tomar 4 tópicos y con esto voy a cerrar. Después me voy a meter en otro podcast con el texto en sí, digamos, analizando canto por canto, si es que podemos. Analizando ahora 4 tópicos que son centrales quizás en la Ilíada, como para ir entendiendo de qué se trata, ¿no? El primero de ellos es el destino. El destino es importante porque durante todo el poema se respira una sensación de que se sabe lo que va a pasar, ¿no? Y esto también es importante para comenzar a entender el estilo de Homero, ¿no? Y para esto el poeta utiliza una herramienta denominada prolepsis, que quiere decir que el texto va hacia adelante, ¿no? Y nos anticipa lo que va a suceder, la prolepsis. El destino es algo muy importante porque es algo que es una fuerza abstracta que los dioses respetan. Hasta los mismos dioses respetan y no pueden cambiar en algunos casos. Esto con relación al destino. Después vamos a ver que Aquiles rompe con esto también. Rompe con esta relación entre libre albedrío y destino. Porque él, si leyeron la obra, su destino está predestinado a través de una profecía, pero sin embargo puede elegir volver a casa y vivir una larga vida sin gloria, sin cleos, o luchar y morir gloriosamente en Troya, ¿no? Y bueno, como decíamos anteriormente, el héroe era el que alcanzaba la gloria, ¿no? Y por eso sería recordado por mucho tiempo. Esto nos da lugar a repensar la cuestión de destino, cómo se va dando a lo largo del poema. Bueno, y obviamente Aquiles decide morir con gloria, ¿no? Aunque luego después se arrepentirá. Otro de los temas centrales de la Ilíada es la Cleos, que es lo que mencionaba recientemente, el tema de la gloria, ¿no? Es uno de los temas centrales
de la Ilíada, y la Cleos, la gloria, se gana en el campo de batalla, digamos. Los guerreros que alcanzaban la gloria eran los que realizaban hazañas extraordinarias y pasaban a ser leyendas, ¿no? Como sería el caso de Aquiles. Bueno, siguiendo un poco, también va a ocurrir con Héctor, que va a ser el gran héroe del bando de los troyanos. Y va a alcanzar, a pesar de que muera, la gloria. Porque a pesar de que está destinado a morir, él sigue luchando hasta el final, ¿no? Y sin embargo, bueno, muere, pero logra alcanzar la gloria, ¿no? Otro de los tópicos centrales de la Ilíada es la guerra, que es lo que estructura la narración. Bueno, yo les comentaba que la Ilíada está situada en lo que pasó durante 51 días del noveno año de la guerra, ¿no? Que duró 10. Y bueno, es lo que estructura la narración, ¿no? Aparecen los mortales, aparecen los dioses, que pueden permanecer, en el caso de la Ilíada, intervienen en la batalla o pueden permanecer como observadores. Y bueno, la postura de Homero en cuanto a la guerra no es la de lamentar las víctimas o las pérdidas humanas, sino que esta guerra tiene una justificación, ¿no? para llevarse a cabo. Eso es importante. Y como último tópico, podemos mencionar la menis, que es el tema central de la Ilíada. Atención con esto. El tema central no es la guerra de Troya. O sea, la Ilíada no es un libro sobre la guerra de Troya. Sí estructura la narración, pero lo importante es la menis, que es el tema central, es lo que se canta en la primera línea, y va a ser la cólera de Aquiles, ¿no? Y todas las consecuencias que esto va a generar para los aqueos y para los troyanos. La menis de Aquiles es una menis doble. La primera es porque el rey Agamenón le ha robado a Briseida, que es una especie de trofeo, digamos, que él ha capturado. Y atención acá con la cuestión de la mujer, ¿no? Vista como un objeto de intercambio. Aquiles había conseguido este trofeo. Y bueno, luego Agamenón se la va a quitar porque le han quitado a Criseida, que era una mujer que él había secuestrado. ¿Por qué? Porque Crises, que es el sacerdote de Apolo, la va a intentar rescatar, y como no lo consigue, Agamenón no se la quiere entregar. Luego va a ir con el dios Apolo y este va a lanzar un diluvio, ¿no? Y entonces, bueno, para finalizar este diluvio, Agamenón devuelve a Criseida, pero se lleva a Briseida, que es la prisionera de Aquiles, ¿no? Y esto, bueno, va a generar una cólera inconmensurable, y a partir de ahí comienza la Ilíada, ¿no? Aquiles no va a querer deponer su cólera y la batalla va a empezar a ir cuesta abajo para los aqueos, para los griegos que han invadido Troya. Luego vamos a tener una segunda cólera, una segunda menis de Aquiles, que precede a la primera, que es cuando su compañero Patroclo es asesinado. Bueno, y acá deja atrás la cólera principal y va a pasar una cólera mayor. Esto es lo que va a suceder, que desencadena la muerte de Héctor, ¿no? Y cuando muere Héctor, ya la victoria es muy propensa para los aqueos, ¿no? Y bueno, esta cólera lo va a llevar a Aquiles a mutilarlo a Héctor sin piedad y sin tener en cuenta los rituales funerarios, ¿no? de respeto que en la cultura griega es muy importante. Y para finalizar, bueno, justamente la cólera de Aquiles finaliza cuando el padre de Héctor que es el rey de Troya, Príamo, va a intentar recuperar el cuerpo de su hijo para llevar a cabo los rituales funerarios. Y aquí Aquiles es capaz de conectar y empatizar con el sufrimiento del padre de Héctor, ¿no? Y ahí es cuando Aquiles se reconoce como humano.
Y finalmente, bueno, el texto termina porque finaliza, digamos, la cólera de Aquiles, ¿no? Entonces no hay mucho más para decir. Por eso digo que el tema de la Ilíada es la menis, es el tema central de la Ilíada. Pero bueno, eso va a ser tema para un próximo podcast, que voy a analizar del canto 1 al canto 12, haciendo un recorrido quizás sea un poquito más largo, y luego en un segundo podcast, en realidad un tercero, vamos a analizar del canto 13 en adelante hasta el final, como decía antes, que son 24 en total. Pero bueno, no quería dejar de mencionar algunas cuestiones que bordean, ¿no? Que contextualizan a la Ilíada. Y digamos, voy a hacer el análisis canto por canto porque, como explicaba anteriormente, me parece que es el texto más importante, ¿no? Es como comparándolo con el Martín Fierro argentino, ¿no? Está el mito fundante de una nación. Y en eso se encuentra una identidad, que es una palabra muy importante que no mencioné antes, ¿no? La identidad y la importancia de la literatura para una cultura. Así que bueno, vamos a ir dejando por ahora este podcast relacionado al contexto para la Ilíada. Espero que les haya gustado y bueno, en un próximo video vamos a estar analizando la obra y el poema en sí.